Bien, muchachos, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase de esta semana, culminando con la explicación que ya saben ustedes, siempre hacemos después de nuestras videoconferencias. El tema de esta semana, ustedes ya saben, ha sido el Estado y la economía, es decir, las funciones del Estado en la actividad económica. Pues veamos. Ya saben ustedes que en el siglo XIX se da la revolución industrial, el desarrollo del sistema capitalista, las relaciones de desigualdad en esas relaciones entre la burguesía y el proletariado, pero el sistema capitalista comenzó a desarrollarse, alcanzando altos niveles de producción, ¿correcto? Pero en 1929 en Estados Unidos se va a dar la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, que va a provocar una profunda crisis en la economía norteamericana y en el sistema capitalista en general, es decir, a nivel mundial. ¿Correcto? Pues bien, esta crisis va a durar unos años hasta que en 1932 gana las elecciones presidenciales norteamericanas Franklin Delano Roosevelt, quien va a aplicar una nueva política económica denominada el New Deal, ¿correcto? Es decir, el nuevo pacto, un nuevo trato. Pues bien, esta política del New Deal tiene como base, muchachos, la intervención del Estado en la economía, regulándola. ¿Qué significa esto? Redistribución de los ingresos, promoción del empleo y obviamente estimular el consumo. En base a eso, ¿no es cierto?, Delano Roosevelt aplica una serie de medidas económicas implementando el denominado estado de bienestar, ¿correcto?, que suponía seguridad social, libertad sindical y derecho a la huelga. Antes del presidente norteamericano Delano Roosevelt, la economía norteamericana se guiaba por lo que era exclusivamente el libre mercado. El Estado no intervenía. Pues Delano, después de esta crisis que se da en la Bolsa de Valores de Nueva York, considera necesaria la intervención para regularla. Y esto obviamente generó que nuevamente la economía norteamericana comenzara a mejorarse sostenidamente, al igual que a nivel mundial, en Europa, donde Estados Unidos va a apoyar. ¿Correcto? Pues bien, esta situación de la participación del Estado en la economía ha generado diversas posiciones, ¿correctos? Contrarias. Unos están a favor de que el Estado participe en la economía, otros consideran que el Estado no debe participar, ¿no es cierto? Dos posiciones marcadas. No participación, pero el otro que sí participe. Pues bien, ¿qué es lo que nos dice la Constitución de nuestro país en cuanto al Estado en relación a la economía? La Constitución dice que el Perú tiene una economía social de mercado. ¿Qué significa esto? Economía social de mercado. Que el Estado permite el desarrollo de la empresa privada, sea nacional o extranjera, en base a una combinación del principio de libertad de mercado, ¿correcto?, con el principio de equidad social, es decir, de justicia social. El Estado no puede estar al margen de la actividad económica, sino que debe de participar en la economía, regulándola y buscando que disminuir o desaparecer a largo plazo las situaciones de desigualdad social que existen en nuestro país, ¿correcto? Pues bien, ¿qué debe entonces hacer el Estado frente a esta regulación que tiene el papel como economía social de mercado que nuestra Constitución le da? ¿Qué debe hacer? Garantizar la actividad económica, es decir, la relación entre los consumidores y productores, entre la producción, la oferta que se hace de bienes o servicios y la demanda de los consumidores,
establezca una relación de cierto equilibrio, y es esta relación de equilibrio la que va a determinar el nivel de precio de los bienes y servicios, ¿no es cierto? El Estado tiene que crear las condiciones para garantizar esta relación razonada, adecuada, ¿ya? Pues bien, ¿qué otra cosa tiene que hacer el Estado? Garantizar el derecho de propiedad. Es decir, en una sociedad que se reconoce el derecho de la herencia y la propiedad, toda persona tiene derecho a tener un conjunto de bienes, y el Estado tiene que garantizar que esos bienes que adquiera la persona deben ser protegidos. Y ustedes saben que hay situaciones que se presentan en donde el Estado, a través del Poder Judicial, tiene que garantizar ese derecho de propiedad, y el Estado a sí mismo también tiene que garantizarlo, ¿correcto? ¿Qué otra cosa? Garantizar el cumplimiento de los contratos, las relaciones contractuales que se dan entre las personas, para establecer una regulación adecuada y una convivencia social pacífica, correcta, adecuada para el progreso del país. El Estado entonces también debe garantizar que estos contratos que se realicen entre los particulares y entre los particulares el Estado sea cumplido como corresponde. ¿Qué otra cosa más? Garantizar el suministro de bienes y servicios públicos. Si el Estado no puede intervenir directamente en la economía, en la producción económica, sino simplemente la regula, por lo tanto el Estado tiene que garantizar ¿qué cosa? Que haya carreteras, que haya seguridad social, que haya limpieza pública, energía eléctrica, agua, educación, salud, etc. Eso es el papel que debe cumplir el Estado para evitar, ¿no es cierto?, ese desequilibrio, esa desigualdad que existe permanentemente en nuestra sociedad, lo que se llama el principio de equidad o de justicia social. Y también, obviamente, ¿cómo consigue recursos del Estado? A través del cobro de impuestos, de los tributos, ¿no es cierto? En nuestra sociedad, lamentablemente, hay sectores que están muy deprimidos, en extrema pobreza, en situación de pobreza, como estamos viendo ahora con el COVID-19, en donde no hay actividad económica, se ha restringido terriblemente con la cuarentena y el distanciamiento social. Hay sectores que no pueden y no han podido mantenerse y no van a poder mantener porque viven del día a día en la informalidad. Por lo tanto, el Estado tiene que desarrollar políticas sociales a estos sectores de menores recursos, ¿correcto? Muy bien, entonces, resumiendo, si hay una relación, unas preferencias de los consumidores por un lado en determinadas demandas, y de las empresas para satisfacer esas demandas, esas preferencias de los consumidores por otro lado, entonces, como le dije, se va a dar, ¿no es cierto?, la regulación del mercado, el libre mercado. El mercado es el que tiene que fijar el precio y no venir dictado ni por las empresas ni por el Estado, ¿no es cierto? De tal manera que el Estado debe de desarrollar su actividad en forma eficiente, garantizando ese equilibrio de las preferencias y los bienes y servicios que se ofertan. Pero, muchachos, en la realidad, lamentablemente, el mercado no actúa como corresponde, ¿no es cierto? Se dan situaciones de que van a privar, van a distorsionar esa actividad económica que debe ser en forma constante y regular. Necesita ese equilibrio entre oferta y demanda. Entonces, se van a producir ¿qué cosa? Fallas, distorsiones en el mercado, ¿correcto? Pero bien, ¿por qué? Tendríamos que preguntarnos. El mercado tiene fallas para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda de bienes y de servicios, ¿no es cierto? ¿Qué debe hacer? ¿O por qué se dan esas situaciones de falla, de distorsiones? Veamos algunos factores que determinan esta situación y que al final determina por qué el Estado tiene que intervenir regulando dicha actividad, ¿no es cierto? Ya les he dicho, con la combinación de la libre empresa y libre mercado y el principio de igualdad, de equidad, ¿correcto? ¿Cuáles son esos factores que determinan esas fallas y distorsiones en el mercado? Veamos, en primer lugar,
El sistema capitalista, por naturaleza per se, va a tener ciclos, lo que se llaman los ciclos económicos. ¿Qué consiste esos ciclos económicos? De estabilidad con ciclos de inestabilidad económica, ¿correcto? De tal manera que el crecimiento económico que se debe dar no es estable, es irregular. Periodos de crecimiento, periodos de decrecimiento, periodos de bonanza con periodos de crisis. Esto regularmente, desde que ha surgido el sistema capitalista, siempre está presente. Y ese es un factor a tomar en cuenta para estas fallas y distorsiones en el mercado. ¿Qué otras fallas o distorsiones podemos encontrar? Lo que se llama las externalidades. Es decir, la producción, la actividad productiva, ¿no es cierto?, lamentablemente hasta este tiempo ha perjudicado a otras situaciones de la sociedad en su conjunto, limitando un desarrollo equilibrado y saludable. Me refiero, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no es cierto? Miren, a veces como la actividad minera u otras actividades contaminan el medio ambiente. Entonces, estos factores van a generar estas situaciones y que el Estado va a tener que regular para que esto se mantenga dentro de un equilibrio entre el derecho a la producción, al de producir bienes y servicios de los consumidores, a adquirir y satisfacer su demanda de estos bienes y servicios, con el equilibrio que debe dar en el medio ambiente. ¿Qué otra falla o distorsión vamos a encontrar en el mercado? Tenemos lo que se llama la falta de competencia. A ver, hemos dicho que los precios de los bienes y servicios los va a regular el mercado. Es decir, la cantidad de oferta de esos bienes y servicios y la demanda que se tenga de esa oferta de bienes y servicios, ¿no es cierto? En función a eso, el precio va a ir variando y manteniendo cierto equilibrio. Eso es cómo debe funcionar el mercado en una economía de mercado. Pero lamentablemente hay situaciones en donde se dan monopolios y oligopolios, ¿correcto? Es decir, en una situación de monopolio, una empresa que domina la producción de determinado bien es la única que tiene la posibilidad de ofertar ese bien que los consumidores demandan, lo necesitan. Por lo tanto, si eso es así, esta empresa monopólica es la que va a determinar, la que va a fijar el precio, y no es el mercado como debería ser. ¿Por qué? Porque tengo una situación de monopolio, de hegemonía. Ejemplo, en el pasado tenemos lo de la Telefónica. La Telefónica era la única empresa que estaba encargada de esto. Y era muy difícil, ¿no es cierto?, adquirir porque los precios eran elevadísimos. Ahora tenemos 5 operadoras que ofertan, ¿no es cierto?, el servicio de telecomunicaciones. Y también tenemos ahorita, y con el COVID-19, la situación de los medicamentos para combatir el COVID. Resulta que en nuestro país hay 3 cadenas de farmacias cuyo dueño es una sola. Y de tal manera que se está viendo cómo determinados medicamentos que cuestan 4 soles se han estado ofertando a 40 soles. No es pues que solamente es que la demanda tremenda hace que el precio suba. El precio obviamente va a subir porque hay demanda, pero en estas cantidades exorbitantes evidentemente hay un manejo de hegemonía en el mercado de la prestación de estos bienes, ¿correcto? Y otra situación es evidente, la inequidad. No hay equidad en la distribución de la riqueza en nuestro país. Hay grandes
pequeñas empresas que se enriquecen tremendamente. Ya economistas a nivel mundial han dicho que lamentablemente esta situación del COVID va a generar que los ricos se vuelvan más ricos y sectores de la población se hagan más pobres, como la clase media. Inevitablemente grandes sectores van a llegar a la pobreza por esta situación que se está pasando en la actualidad. Pues bien, muchachos, de esto se trata entonces el desarrollo de nuestro tema. El Estado debe intervenir, sí, pero regulando el mantenimiento de las condiciones para que la empresa pueda desarrollar sus actividades y también evitar que haya desajustes y que la inequidad, la injusticia se mantenga y resuelvan estos mecanismos y el país desarrolle como corresponde. Bien, muchachos, esto ha sido todo por hoy en esta clase y al martes les estaré dando el siguiente tema. Nos vemos, hasta luego, cuídense mucho.